Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, estamos en una emisión más de nuestro programa que tiene justamente este nombre de Teatro Crítico por la obra del padre Feijó, de ese gran filósofo del siglo XVIII, que a su vez, como ahora intentamos hacer por estos medios, tratamos de criticar y de clasificar los fenómenos de la realidad. El día de hoy, nuestro programa realmente como decimos en México, se pone de manteles largos porque tenemos un invitado realmente extraordinario. Nos va a acompañar el día de hoy el licenciado Guillermo Moreno, que es, dicho con absoluto rigor, una de las grandes figuras políticas que tenemos en Hispanoamérica por sus principios políticos, por su doctrina y por la consecuencia con la que actúa políticamente dentro de la República Argentina, nación hispanoamericana por la que tenemos la mayor de las estimaciones y de la que es sin duda alguna, aquí lo hemos dicho en nuestro programa, ese nexo que personalmente tenemos con la obra política y filosófica del general Perón. De suerte que es para nosotros un inmenso honor que esté con nosotros el día de hoy en nuestro programa para México y para España principalmente, el licenciado Guillermo Moreno. Licenciado, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Un placer, Axel. Gracias por la entrevista y un honor hablar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestra entrevista haciendo un poco, comentando rápidamente, presentando un poco más al licenciado Guillermo Moreno para quien, si no lo ubicamos en estas regiones, nos enteremos bien. El licenciado Guillermo Moreno, él es miembro del Movimiento Nacional Justicialista en Argentina, ha sido funcionario al servicio del Estado en distintos momentos de la historia de Argentina, en la historia reciente. El licenciado Moreno entra desde su juventud a la juventud en la historia peronista, hemos entendido la juventud peronista, es en los años 90 subsecretario de producción dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente es en el gobierno de Néstor Kirchner, secretario de Comunicaciones y posteriormente secretario de Comercio Interior durante el gobierno de Néstor Kirchner y en una parte del gobierno de Cristina Fernández. Y finalmente es también agregado económico de la Embajada Argentina en Italia. Podemos glosar rápidamente esta breve semblanza del licenciado Moreno. Y yo simplemente comentar esto para dar pie a la entrevista y escuchar al licenciado, que es lo importante el día de hoy. Para nuestros amigos de México y de España que tal vez no les suene, no estén tan relacionados con el tema, pero decir peronismo, decir justicialismo, es una cuestión fundamental, porque se trata de una doctrina que es, yo diría, ejemplo para Hispanoamérica y para nuestras dos naciones, para nuestra región y también para España, sin duda alguna, y a reserva de ser muy breve, simplemente decir, porque tal vez la concepción que se podría resumir rápidamente del peronismo es la idea de la comunidad organizada, que sería esta organización de la sociedad política en su conjunto, en donde políticamente y económicamente están presentes tanto el Estado, las organizaciones sociales, sobre todo en la cuestión sindical, vértebra del movimiento obrero, y también desde luego la iniciativa privada o los empresarios propiamente. Y concurren, ¿no?, armónicamente, y en donde el Estado no hay que confundirlo con una especie de estatización o nacionalización a diestra y siniestra, sino donde el Estado es un planificador y un organizador de la sociedad. Yo diría esto, entonces por eso la importancia de empezar con este breve preámbulo del justicialismo. Yo me callo aquí y, licenciado, yo quisiera preguntarle brevemente un poco para que también nos escuchen nuestros amigos de Teatro Crítico, que nos glosara algunos elementos que hubo en su gestión cuando usted fue secretario de Comunicaciones, y concretamente en esto, licenciado, usted escribió un libro que se llama En Defensa del Modelo. Afortunadamente está en internet, en PDF, y lo pudimos leer ahí.
Y a reserva de que usted quiera hacer algún otro preámbulo, nosotros empezaríamos por aquí, por esta pregunta, licenciado, de cara a que se vea la importancia de la gestión que tuvo usted. Cuando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón, de Comunicaciones, se llama así en México, perdón, por eso se me salió eso, eh, hizo usted una gestión para una cuestión satelital de la República Argentina. Yo me callo, licenciado, lo escuchamos, somos todo oídos. Bueno, usted sabe que las comunicaciones en el mundo tienen una instancia de coordinación necesaria, porque si no, no habría posibilidad de comunicarnos. Es al margen de los posicionamientos políticos e ideológicos de los países. Nos tenemos que poner de acuerdo para que el 054 sea Argentina, el 01 sea Estados Unidos, y bueno, si uno quiere comunicarse con los chinos, marque un prefijo. O sea, las comunicaciones a escala global necesitan estar coordinadas, y esto no hay ninguna duda. En eso hay una organización mundial que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cuando empezaron las comunicaciones satelitales, las comunicaciones satelitales finalmente son una red de satélites geoestacionarios, esos están a la altura del Ecuador, 36.000 kilómetros arriba, ahí están todos los satélites de comunicaciones, y los países se tuvieron que poner de acuerdo para ocupar esa posición. O sea, hay una gran coordinación dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esta posición te toca a vos, esta me toca a mí. Bueno, muy bien. Cuando un Estado soberano pide que le toque una posición satelital, tiene una X cantidad de tiempo para colonizar esa posición. Significa poner un satélite que pueda transmitir. Naturalmente, cuando uno coordina determinada posición para un país, también está prevista la posibilidad de que ese país no ocupe esa posición y cuál es el país que la podría ocupar cuando el país primario no la ocupa. Bueno, esto obviamente, esto se abre cada tanto tiempo a discusión en el mundo, se abrió oportunamente, a la Argentina le tocaron dos posiciones, una mejor, otra peor, pero bueno, eso tiene que ver con su posición geográfica, esto tiene una lógica, y en esas dos posiciones, una Argentina la llegó a colonizar, y la otra, entramos en una profunda crisis económica de fin del siglo pasado, y la empresa, que era una empresa de capitales europeos, estatales europeos, que tenían que colonizar la posición, bueno, deciden retirarse del negocio. Inmediatamente, cuando se retira del negocio, nosotros tenemos que construir un instrumento para ocupar esa posición, porque si no, casualmente, Gran Bretaña era el país que seguía después de la Argentina para ocupar ese lugar. Bueno, nosotros creamos una empresa que hasta hoy sigue funcionando, que se llama Argentina Satelital, e iniciamos el proceso de la construcción de un satélite de comunicaciones con desarrollo nacional. Pero el tiempo de construcción del satélite y de su puesta en órbita era mayor que el tiempo que teníamos para ocupar ese lugar. Con lo cual, bueno, se inician las gestiones para alquilar un satélite y trasladarlo hacia ese lugar. Tampoco es que hay satélites esperando ser alquilados, esto es toda una situación compleja de coordinación. Finalmente nos pudimos poner de acuerdo con los canadienses, que tenían un satélite que ya iba a alcanzar su tiempo útil, pero en ese momento Chávez también tenía, Chávez a la sazón presidente de Venezuela, tenía el mismo inconveniente. Llegó primero a alquilar ese satélite. Bueno, tuvimos que hablarlo con el comandante Chávez. Bueno, finalmente nos facilitó el satélite por un alquiler determinado y pudimos colonizar esa posición. Y luego el satélite, una vez que se queda sin combustible, con el último combustible, tiene que ser destinado a una órbita, que es la órbita chatarra, donde está toda la basura, que son estos satélites que ya no tienen la posibilidad de vida útil. Hay una película no muy antigua que registra ese momento donde una estación satelital norteamericana, bueno,
por HBC, termina en el lugar donde está la zona de basura de los satélites alrededor del mundo, y bueno, creo que se llama Gravedad la película. Bueno, ahí es donde había que destinar ese satélite. Es toda una maniobra porque el satélite tenía que llegar, tenía que ser colonizado, esto significa tenía que transmitir, después que se logra transmitir y que el mundo acepta que esa posición es argentina, con el último combustible destinarlo a la zona de basura, digamos, donde están todos los satélites que ya no cumplen utilidad. Bueno, eso se consiguió y años más tarde, una vez que se lanzó el satélite argentino, ahora está transmitiendo. Pero si no, hubiésemos perdido esa posición que en términos de riqueza para la nación era muy importante, y sobre todo que la perdíamos a mano de los británicos. Bueno, eso es una anécdota que a nosotros nos llena de orgullo y que es la que usted me está preguntando. Claro, licenciado, le agradezco enormemente. Quisimos empezar por esta parte, digamos, para empezar in media res, es decir, pisando fuerte, directo. ¿Acaso comentar ahora para que nuestro auditorio vea el orden? Como ustedes pudieron ver, estructuramos esta entrevista de teatro crítico de una manera distinta. A veces son preguntas más concretas, pero ahora vamos a pensar sobre todo a través de rubros, porque, y aquí cabe decir una anécdota rápida, porque creo que tiene su interés objetivo, de cómo conocimos al licenciado Guillermo Moreno. Y fue algo curioso. Ahora, estando en Facebook, buscando cuestiones de política en general internacional, yo me encontré con un video en donde el licenciado Guillermo Moreno en ese momento plantea una posición claramente peronista, justicialista, frente pues a estas corrientes políticas que hoy podríamos llamar pues progresismo, ¿no? Y me atrapó, licenciado. Yo dije, ah, caray, porque qué raro es hoy escuchar una línea política así, y más ahora en México, donde, bueno, hay realmente un proceso muy complicado, a veces muy ambiguo con la llegada de López Obrador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, licenciado, pues lo empezamos a ver más videos, sus entrevistas en YouTube, y bueno, el licenciado está activo, pero tremendamente, de tener hasta entrevistas. Yo le he contado en una semana 9, 10 entrevistas al final, en el corte que hacía de semana, y todas me las iba escuchando, a veces en el trabajo, como anécdota, a veces cocinando, escuchando las que le hacían por radio, y leyendo también sus columnas, porque el licenciado Moreno escribe, todos los lunes sale publicado en el diario BAE una columna que tiene el licenciado Guillermo Moreno, también para quien quiera buscarla, está libre, de libre acceso en internet. Entonces, el primer rubro es este, que nos contara un poco el licenciado sobre su gestión cuando fue secretario del gobierno del presidente Néstor Kirchner. Y esta fue su gestión trascendentalísima para cuando usted fue secretario de Comunicaciones. Yo quisiera brevemente, licenciado, preguntarle concretamente sobre tres elementos que a mí me parece, dos elementos de la política económica aplicada cuando usted fue secretario de Comercio Interior. Usted lo ha dicho y ha insistido en que el peronismo actúa sobre todo en la esfera de la circulación, pensando en las categorías de la economía, y que en este sentido es muy importante el papel que pueda tener una Secretaría del Comercio, justamente. Yo le quisiera preguntar ahora, el licenciado, concretamente sobre la política que hubo, digámoslo resumidamente, de promoción del consumo. Estos programas que había, por ejemplo, de pescado para todos, mezclilla para todos, que nos comentara brevemente en términos generales en qué consistió, cómo se articuló, incluso también en el contexto global de la política económica del presidente Néstor Kirchner, esta concepción de desarrollo y de promoción del consumo, licenciado. Quisiéramos preguntarle eso. Mire, quizá el más emblemático tiene que ver con el consumo de pescado. Mire, a diferencia de nuestro hermano país, el pueblo mexicano, que tiene dos extraordinarios mares, el Atlántico y el Pacífico, Argentina está bañada por el Atlántico, pero su alimentación es básicamente a partir del ganado bovino, carne.
para aquellos que la puedan comprar, pero básicamente es caro. No hay un importante consumo de pescado y esto lleva, entre otras cosas, a que no se haya construido la logística del frío para llevar el pescado. O sea, nosotros tenemos importantes puertos, fundamentalmente Mar del Plata, Neuquén, Necochea, pero sobre todo Mar del Plata y la zona sur, donde hay puertos pesqueros, pero bueno, para el consumo hacia el interior del país, no se olvide que nosotros lindamos por un lado con el Atlántico, por el otro lado con los Andes. Bueno, ese corredor logístico es un corredor que naturalmente tiene que estar acompañado por el frío. El frío no solo de los vehículos, sino el frío en los comercios minoristas. Esto es, yo entiendo que las cadenas de supermercados mexicanas deben tener un espacio suficiente para la comercialización de frutos del mar. En el caso de la Argentina esto no se da, porque no está la cultura del consumo de frutos del mar, ni de río tampoco, salvo en las zonas costeras, ¿está bien? Donde lo que priva es la pesca artesanal. Entonces, lo que nosotros empezamos es a desarrollar el consumo del pescado en la zona interior del país para que después el propio mercado ocupara el lugar. Digamos, no tiene lógica que hubiese un distribuidor mayorista de frutos que nos brinda el mar si después no hay quien los comercialice a nivel minorista. Entonces, esto lleva a una doble situación. No hay logística y el consumo de los frutos es muy caro. Es casi un consumo super premium. Digamos, en un hotel 5 estrellas, en un restaurante muy particular, porque claro, el traslado es en pocas cantidades, quizás por vía aérea, y no existe la infraestructura que permita que este consumo se masifique. Bueno, entonces lo que hicimos fue disponer de unos camiones refrigerados que lo que hacía era transitar las autopistas de la Argentina yendo a las capitales de las provincias previa promoción y ahí tratar de que el pueblo local se habituara al consumo del pescado. Bueno, esto fue un éxito porque había regiones donde prácticamente no era conocido, era la primera vez que se llegaba con este tipo de consumo a precios accesibles, ¿no? O sea, a un precio que compitiera en un nivel inferior a la carne bovina, porque si no, no tiene lógica. Bueno, yo creo que eso facilitó promocionar ese consumo, se hizo desde la Secretaría de Comercio, y a su vez, esto está muy relacionado con la zafra que uno puede hacer. Nosotros tenemos grandes dotaciones de calamares, pero bueno, no siempre el mar te brinda el mismo tonelaje. En ese momento había un exceso de oferta de calamares que no reunían el requisito de lo necesario para la exportación en términos de tamaño, calidad, etcétera, etcétera. Bueno, y eso se promocionó el consumo de otro tipo de productos que son proteínas puras, porque usted sabe que ese tipo de producto básicamente reemplaza a la carne vacuna como ofertante de proteína. Bueno, la verdad que fueron programas muy exitosos que hicimos en aquel momento y nos permitió difundir el consumo de productos vinculados a los frutos del mar. En fin, yo diría que no fue de las acciones más sustantivas que nosotros tuvimos que hacer, pero sí fueron de las más gratificantes, Muy bien, licenciado. Como el tiempo nos apremia, y en términos, digamos, este fue un ejemplo de esa política aplicada. Digamos, en términos generales, en términos globales, ¿cuál fue la política económica que aplicó, que impulsó el presidente Néstor Kirchner y la que usted articuló desde la Secretaría del Comercio? En términos globales, ¿cómo podríamos decir eso desde la economía, licenciado? Mire, la Secretaría de Comercio se recrea luego de 3 años de mandato del presidente Kirchner. Él asume en el mediados del 2003 y la Secretaría de Comercio se recrea en abril del 2006. Y eso es producto de una situación muy particular, que es que empiezan a subir los precios de los commodities,
sobre todo soja, maíz y trigo, carne, leche, y eso tiene un impacto tremendo en la canasta alimenticia argentina. Eso significa que empiezan a aumentar los alimentos, y si empiezan a aumentar los alimentos, es obvio que comienza la puja distributiva. Y la puja distributiva desordena la gobernabilidad del sistema. Entonces, la Secretaría de Comercio básicamente tiene la misión de esa señal de precios al alza que venía de los mercados internacionales, penetre en el mercado local en su medida y armoniosamente. Para esto hay dos medidas que se determinan. Primero, los derechos de exportación, esto es, disociar el precio internacional del precio local para los productores, en un quantum que tiene que ver con, es un impuesto finalmente, que se le pone a la exportación del producto. O sea, si el precio del maíz aumenta en el mercado internacional, fundamentalmente en Chicago, que ese precio no se refleje en el mercado interno, porque el exportador de maíz argentino va a recibir el precio internacional, pero sufre una detracción de ese precio, por eso se llama derecho de exportación, de tal manera que el productor argentino no recibe el precio pleno. Entonces, el país sí recibe el precio pleno, parte de ese precio va al productor y parte va a las arcas estatales. Esto uno puede pensar que tiene que ver con una política de recaudatoria, pero no. Sobre todo en el tema del trigo y en el maíz, tiene que ver con que si ese precio pleno le llega al productor, también los derivados, en este caso la harina de trigo o el alimento balanceado que se hace con maíz y que eso engorda el ganado bovino o el avícola o los productos avícolas o el cerdo, también verían un incremento de su costo porque el maíz estaría más caro. Entonces es una manera de que ese maíz se mantenga, reciba la señal de precio internacional, pero no plena, no llena. Entonces, los derechos de exportación permiten amortiguar los efectos de la suba de los precios internacionales. No se olvide que en ese momento Estados Unidos estaba utilizando el alimento, en este caso la energía humana, transformándola a través de los biocombustibles en energía mecánica. Utilizaba el maíz para hacer gasoil, utilizaba la soja para hacer gasoil. Bueno, esto generó un incremento de los precios internacionales, transformando a energía humana en energía mecánica, que bueno, al margen del debate ético y de los hechos favorables que hace que lo que la Argentina exporta aumenta su precio, tiene como contrapeso el incremento inflacionario en el mercado doméstico. Entonces, por un lado, para amortiguar los derechos de exportación y por otro lado, una férrea política de acuerdos de precio con los productores para que esa señal de precios, periodo a periodo, se fueran incrementando los precios locales, pero no se desbocara la inflación. En la Argentina, cuando se nos aumenta los precios de los alimentos, tenemos serios problemas distributivos. Lo mismo pasó en México con el maíz, ¿no? En ese mismo momento, en México, en Venezuela, en todo Centroamérica, se armó un lío con el precio de la arepa y otros productos. Ustedes son grandes consumidores de maíz. Bueno, ahí cuando los norteamericanos dispararon el precio del maíz, ustedes también tuvieron problemas inflacionarios. Y sobre todo, problemas de alimentación para los sectores populares. Esto es fundamental porque nosotros queríamos introducir el tema porque, bueno, el tema de la economía es realmente vital porque en la economía de un Estado, de una nación, está en juego el pan del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, por eso la economía, caray, es el esqueleto de una sociedad. Yo ahora, licenciado, yo lo he escuchado mucho a usted en todas sus entrevistas y usted tiene esa gran virtud que hoy está olvidada, que es cuando los periodistas, que ya sabe cómo son los periodistas, eh, preguntan, pero cortan la explicación y de tal suerte que el razonamiento a veces queda inacabado, no se entiende. Entonces usted siempre, yo lo he visto, procura acabar la idea, completar la idea. Ahora yo en vez de hacerles preguntas concretas,
quisiera yo solamente enunciar el rubro o el tema para que usted nos explicara. Y el siguiente punto, que este va a ser del gusto tremendo de todo nuestro auditorio, es, yo lo he escuchado mucho en sus tesis y en su concepción sobre la reconfiguración que hubo en el contexto internacional con la llegada del presidente Trump, con el fin de la globalización, y hay gente que no se entera lo que implica el presidente Trump. Y yo cierro con esto, cuando usted ha dicho, el licenciado, que Trump es medio peronista. Creo que esta fórmula es muy aguda de cara a nuestro auditorio. Yo me detengo ahí, licenciado. ¿Qué nos podría decir al respecto? Mire, primero, el presidente Trump, si bien tiene la mala prensa que tiene que ver con esta prensa dominada por la estructura de pensamiento progresista, socialdemócrata, yo tengo que decir que es orgánico y es un emergente de la clase dirigente norteamericana, al menos de un sector de esa clase dirigente, que tiene que ver con la visión de la acumulación de capital en el sector real de la economía, esto es en la industria, en la manufactura, en el sectores mineros, en el campo, y está bastante más alejado del vector especulativo rentístico que puede ser el sistema financiero ampliado y Wall Street. Uno podría decir esquemáticamente que Wall Street está más asociado a los demócratas, esta visión de la nueva economía, de los fondos de inversión, y que en realidad los republicanos son la vieja economía norteamericana, la economía clásica, donde uno se siente cómodo. Esa economía clásica tuvo un vector muy favorable con unas políticas que inició George Bush hijo, que da inicio a un proceso que nosotros terminamos calificando como la revolución energética norteamericana, que es la puesta en valor de lo que hoy se conoce como el shale gas y el shale oil. Pero estamos hablando de los primeros discursos de Bush allá a fin del 2003, principio del 2004. Claro, esto finalmente entra en valor allá por el 2010. Esto cambia el mundo, porque un país que se estaba quedando sin energía abundante y barata, sobre todo desde el punto de vista fósil, como era Estados Unidos, y que eso explicaba el me vas a vender la energía por las buenas o por las malas, y explicaba las guerras en el mundo, empieza a verse el mundo con un país que tiene energía fósil, abundante y barata. Abundante y barata. Pensemos que Estados Unidos es prácticamente hoy el único país que no solo utiliza la energía fósil para su propio aparato productivo, sino un valor decididamente inferior al de otros espacios geográficos económicos que pueden competir con él, que es Europa continental y China. Ahí se empieza a entender también esta alianza de primer orden con Putin, que es el gran proveedor de energía fósil de Europa y también de China. Y ahí hay una alianza objetiva, porque esa ventaja comparativa que le permite a Estados Unidos tener una ganancia de productividad similar a la que tuvieron los ingleses con la revolución industrial, Estados Unidos la quiere utilizar. Y está claro que ni Putin no está dispuesto, porque no le sirve tampoco para sus intereses nacionales, venderle energía al precio norteamericano a los europeos y a los chinos. Claro, si el aparato productivo norteamericano tiene gas natural mucho más barato que Europa y que China, está en condiciones de esta tercera guerra mundial en cuotas que habla su santidad por los puestos de trabajo, ser victorioso. Bueno, esto es lo que empieza a pasar. Hay una alianza objetiva entre Putin y Trump para incluso intervenir en Medio Oriente, que sería el otro espacio geográfico que estaría en condiciones de brindarle energía abundante y barata, tanto a Europa continental como a China, pero siempre y cuando hubiese posibilidad de hacer negocios a largo plazo. Bueno, en Medio Oriente no hay posibilidad de hacer negocios a largo plazo porque siempre están en guerra. Y ahí se explica el ISIS por un lado o por el otro. Y esto lamentablemente es lo que va a pasar en Medio Oriente. Siempre vas a tener un problema por el cual no hay posibilidad de hacer negocios a largo plazo, que es el negocio energético. Entonces, hay dos grandes ganadores, que es Rusia y es Estados Unidos en condiciones objetivas. Ahora, lo primero que tiene que hacer Trump, en este caso, es romper con esta libre circulación de mercadería donde tenía dos grandes ganadores. Estados Unidos también, pero también Europa y China. Bueno, es lo primero que hace cuando llega al gobierno.
saca a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Si Estados Unidos no es neoliberal, el mundo no puede ser neoliberal. Por eso hay como una pereza intelectual en Hispanoamérica, que consideran que lo que está aconteciendo en la región es una avanzada del neoliberalismo. Yo digo, miren muchachos, esto no, porque Estados Unidos dejó de ser neoliberal, dejó de ser, incluso las experiencias socialdemócratas no tienen posibilidad de evolucionar. Porque ese mundo global que tenía el Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial de Comercio como sus dos grandes columnas, se ven deteriorados, sobre todo la Organización Mundial de Comercio, que ya estás viendo lo que está aconteciendo. Bueno, muy bien. Destruido ese mundo global, que era el mundo resultante de la Guerra Fría, y esto es muy importante, ¿eh? La Guerra Fría la ganaron los norteamericanos bajo la presidencia de Bush, pero con un antecedente fundamental que es Reagan, Bush padre, es Reagan, y con otro actor muy importante que es Juan Pablo II. Digamos, si uno tendría que decir cuáles son los dos grandes hombres que terminaron con el bloque soviético, es Reagan y es Juan Pablo II. Ahora, el mundo que surge no es el mundo surgido de esas dos ideologías, la republicana y la del Vaticano. En realidad, construida la globalización, el que empieza a imperar es el Código del Consenso de Washington, donde se encuentran los neoliberales y los socialdemócratas, o sea, la visión clásica de la economía, la visión liberal, que se impone a la visión marxista, pero dentro del clasicismo económico, es derrotada por los neoclásicos a partir de la impronta de los organismos multilaterales de crédito, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. El sistema financiero global empieza a definir cuál es la buena economía, cuál es la correcta economía. Y eso conforma un mundo global donde los dos espacios geográficos ganadores en términos proporcionales, más que Estados Unidos, son Europa y China. Y lo que viene Trump es a remediar esa situación, sobre todo porque China le había penetrado en su zona de confort. Y entonces se entiende la lógica. Hacemos un acuerdo de primer orden con el gran proveedor de energía, Rusia. Le decimos a Rusia, de ninguna manera le vas a bajar el precio a Europa y a China. Putin no tiene ningún inconveniente, desde ya que dice que no. Y sobre el otro espacio geográfico, que es Medio Oriente, bueno, lamentablemente paga las consecuencias de que de ahí no tiene que haber negocios a largo plazo. Bien, ese mundo hoy empieza a ser un mundo ordenado a partir de el vector energético, donde hay dos grandes jugadores, Estados Unidos y Putin. Ese mundo es la discusión de dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo que levanta muros, por eso digo que Trump es medio peronista, tiene que ver con la economía, pero no en su relación con el resto de los pueblos, y el nacionalismo de inclusión de estos hermosos pueblos mestizos hispanoamericanos, que también tenemos nuestras banderas respectivas dibujadas en la piel, pero que recibimos a los inmigrantes de brazos abiertos, porque el pueblo mestizo hispanoamericano es el pueblo que se fusiona a través de tres grandes poblaciones, la indígena, la europea y la africana. De esto no hay ninguna duda. En distintas mezclas, pero esto conforma este pueblo mestizo, del cual el Papa, su santidad, Francisco, es un gran emergente también. Le tocó este caso al pueblo argentino, pero podría haber tocado al pueblo mexicano o al pueblo brasilero, y el discurso sería similar. Solo los pueblos nuevos que somos nosotros pueden dar doctrinas nacionalistas que no sean las de las categorías europeas, que son xenófobas, elitistas, odiadoras. Bien, construimos categorías de nacionalismo nuevas, que son nacionalismo de inclusión, y en eso el peronismo tiene mucho que decir, porque hace 70 años que el peronismo viene recreándose en ese nacionalismo de amor y de paz hacia otros pueblos. Claro, esta es la discusión que hoy hay, pero desde el punto de vista económico nosotros estamos dentro de la escuela clásica. Entonces podemos tener un diálogo mucho más simple con los marxistas y con los liberales que con la escuela neoclásica, que son los socialdemócratas o los neoliberales. Y esa es la tensión que hoy se está reflejando en el mundo.
esto es lo que le pasa a los europeos, esto es lo que les pasa a los chinos, que terminan yendo a Davos a garantizar el viejo mundo. Cuando el presidente chino va a Davos hace algunos años atrás y dice, contra Trump, yo vengo a garantizar el viejo orden, bueno, es un gran error que comete el Partido Comunista Chino. Bueno, está bien, desde los intereses chinos puede ser así, pero hay que entender que cada vez que los chinos llegan a un mercado, lo que termina pasando es que baja la retribución media de los salarios. O sea, deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores en vez de subirlo. Mire, ustedes acaban de negociar un nuevo NAFTA con Estados Unidos. Y una de las cláusulas que puso Bush es que los trabajadores de la industria automotriz tienen que incrementar su salario en términos de hora hombre. Bueno, yo no tengo duda que los trabajadores mexicanos de la industria automotriz están contentos con Trump, porque pasan de ganar $3 la hora a ganar $16 de acá a un par de años. Y ahora deben estar ganando $7, $8. Bueno, mire, yo prefiero que los trabajadores cada vez ganen más, cada vez tengan más trabajo, tengan cada vez más prestaciones sociales, no que cada vez están más precarizados. Cuando me llegan los chinos, precarizan el trabajo. Bueno, ese no es mi modelo de desarrollo, ni es el modelo de desarrollo del peronismo. Pero bueno, esa es una discusión que se está dando al interior de los pueblos y también se está dando al interior de la Argentina, como se debe estar dando al interior de México. Esa es la posición histórica del movimiento peronista y creo que sobre ese tema tenemos mucho que aportar. Muchas gracias, licenciado. Mire, me marca aquí Zoom que ya ve que a los 40 minutos se corta esto del Zoom. Y bueno, lo seguimos en otro momento, estimado amigo. Entonces, de acá a 2 o 3 semanas, si a usted le parece bien, perfecto. Para no aburrir a sus oyentes, No que deben ser muchos y valiosos, hagamos de acá hasta fin de año, usted lo coordina con nuestros colaboradores, de acá a 2 o 3 semanas, de acá a fin de año, vamos haciendo 2 o 3 sesiones de 40 minutos y nos vamos interactuando, y yo también le voy a hacer muchas preguntas, porque la relación entre México y Argentina es una relación histórica que tenemos que recuperar. Estamos obligados a recuperar ese eje de la Hispanoamérica. Ustedes son desarrolladores de la cultura hispanoamericana y allá en el fin del mundo nosotros también. Es importantísimo recuperar ese eje, es importantísimo. Y es muy importante entonces que nos encontremos con los colombianos, con los venezolanos, con los peruanos, con los mexicanos y acá en el sur humildemente con los argentinos. Pues esta fue nuestra primera entrevista, por lo que podemos escuchar que nos decía el licenciado Moreno, de otra posible en donde podríamos completar, digamos, tal vez este ciclo de entrevistas. Nos quedamos a la mitad, sin duda se va a quedar, decimos en México, picado nuestro auditorio, interesado con esto, y en donde, bueno, nos quedamos con lo que decía el licenciado Moreno sobre Hispanoamérica. Y decirle desde acá que en agradecimiento a la atención que ha tenido y a lo que hemos escuchado y visto de él, pues desde Teatro Crítico en Hispanoamérica le queremos hacer público esto, que le vamos a dar este obsequio al licenciado Moreno. Aparte, nosotros de Teatro Crítico estamos en una editorial también en México, Ediciones Materialistas de México, de Pentalfa en sus ediciones en España, y le haremos llegar al licenciado Moreno este libro, España frente a Europa, del filósofo Gustavo Bueno, que sin duda le va a interesar al licenciado, espero le agrade, por esta cuestión que él decía sobre Hispanoamérica, que es otro tema vertebral. Con esto nos quedamos el día de hoy, amigos de Teatro Crítico, y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Ah, ahí está el licenciado, caray. Creo que tiene que arreglar ahí la camarita. Ahí está. Lo dejo con el audio a ustedes. Cierro el mío y los dejo para que puedan comenzar la entrevista. El licenciado Guillermo Moreno, Alex Juárez, el entrevistador de México. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Un placer. Tamara, Axel, gracias. Un placer. Licenciado, es un gusto, no tiene idea conocerle, de verdad. Muchas gracias, lo mismo para mí, Axel. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Joel y Tamara, qué amables. Bueno, Guillermo pidió disculpas porque tenía otra entrevista, yo le había avisado también por mensaje. No, yo lo entiendo.
que dijo que lo cerráramos, que lo grabáramos y se lo pasáramos a usted para que ya se pudiera hacer la edición y publicarlo. Claro. Y bueno, después, coordinamos para una nueva entrevista. Claro que sí. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Joel. Les mando a sus correos este libro que todavía lo tenemos en PDF. Este se lo mandamos por correo, o sea, físicamente al licenciado a su domicilio. Y bueno, ahí me cuentan qué le pareció al licenciado y si le caímos bien o mal. Perfecto. Hasta luego. Bueno, hasta pronto entonces. Un abrazo, Tamara. Adiós.